Todos nuestros problemas como seres humanos tienen su origen en dos puntos. Primero, la violencia y segundo, la imposibilidad de respetar las leyes. Lo diferente de este enfoque con respecto a las posturas en general es que observamos la causa del problema, en cuanto que las instituciones, la TV, la radio, los libros, la prensa, enfocan en general la consecuencia del problema y vivimos llorando sobre leche derramada. Lo que proponemos es aprender a no enfermarnos en vez de aprender a curar la enfermedad. ¿Cómo conseguiremos eso? Debemos tener en cuenta que en la vida y durante el proceso de crecimiento enfrentamos cambios que vivimos como ataques violentos a la estructura que estamos construyendo. Por ejemplo, el cambio de la gestación a la vida fuera del útero. El ataque violento en este caso es el nacimiento. Si bien es necesario nacer, si no moriríamos, el nacimiento, además del maltrato provocado por las personas que ignoran las verdaderas necesidades de esta nueva etapa, trae aparejado el sufrimiento por la pérdida de la armonía perfecta. En el útero tenemos atención, protección y cariño permanente, sin necesidades. Somos uno con otra persona y sentimos la separación como una mutilación, como si nos arrancaran una parte del cuerpo. Y de hecho, ocurre. El momento de nacer es el más traumático de la vida. Es equivalente a un tsunami que nos obliga a un nuevo orden para continuar el crecimiento, compensando y asimilando lo nuevo. Cada etapa es independiente una de otra, dentro de un mismo proceso, y los elementos a incorporar son desconocidos y requiere de aprendizaje, tiempo de adaptación, como el que necesita el bebé para vivir fuera del útero. Al sentir el ataque, se acciona todo un sistema de defensa-preservación que tiene el poder de influir en toda la familia. El bebé está bombardeado por estímulos externos, ruidos, olores, luces, manoseos, que lo agreden, lo irritan y lo dejan furioso y enojado. El desconocimiento de lo que necesitamos hace que se active ese sistema de defensa permanentemente y para toda la vida, transformándonos en personas inseguras, desconfiadas, egoístas, generando cada vez más y más violencia. ¿Qué hacer? Tenemos que saber cuáles son las necesidades de esa etapa. Es necesario que el mundo exterior sea lo más semejante posible al anterior e ir incorporándolo con quietud, tranquilidad, silencio, paciencia y sobre todo ternura. Hay que saber que el bebé, por ejemplo, no sabe chupar y se enoja porque tiene hambre. Le será mucho más fácil si sabemos y le ayudamos. Es una nueva herramienta, como lo será en el futuro una cuchara o una bicicleta. Calmar la rabia y el enojo es el trabajo de los primeros años de vida. Calmar la rabia y el enojo es el trabajo de los primeros años de vida. Las herramientas son la ternura,
y sobre todo la comprensión de lo que nos pasa a todos en el momento de nacer. Necesitamos acompañamiento y atención permanente. Hay que calmar y desinstalar lo que podría ser en el futuro un caballo loco, un alcohólico, un empresario deshonesto o un político corrupto. En una palabra, un despechado. En cada etapa de la vida, el destete, el ingreso a la escuela, en la pubertad, en la adolescencia o al llegar al matrimonio, en cada situación nueva que debamos afrontar, la referencia y los recursos que tendremos a mano serán equivalentes a aquellos recursos que nos brindaron en aquel primer cambio, es decir, el nacimiento. Tener un hijo es también tener la oportunidad de curar las heridas que nos produjo nuestro propio nacimiento. Cada dolor en la vida es una regresión que nos da la oportunidad de solucionar aquel trauma y así dejar de sufrir, incorporando nuevos elementos para nuevas necesidades, haciendo del momento de cambio, de mudanza, una situación más amena y placentera. Hablemos ahora de nuestra imposibilidad y además de la necesidad de respetar las leyes. Cuando hablamos de la necesidad de respetar las leyes, debemos hacer la diferencia entre leyes morales y leyes éticas. Las leyes morales son parciales para un grupo, son aquellas dictadas por la cultura. Lo que es moral para un musulmán tal vez no sea moral para un judío o un cristiano, y viceversa. Hay etnias que comen perros y otras que lo rechazan, y así de cultura en cultura. En cambio, cuando hablamos de ética, nos referimos a leyes universales, de las cuales no podemos escapar aún las ignoremos y nos afectan a todos, ya no solo a un grupo, en cualquier lugar y todo el tiempo. Y por ejemplo son la ley de acción y reacción o la ley de gravedad y todo un conjunto de leyes que determinan el movimiento del universo en un tiempo y espacio que hacen a la realidad. No todos los mandamientos religiosos son antiéticos, pero debemos diferenciar entre costumbres culturales y leyes de la física comprobadas en un laboratorio. ¿Cómo educar? ¿Qué hacer? Aproximadamente a los 3 años, una nueva experiencia de cambio se presenta y la necesidad de otro proceso de instrucción. Nuestro aprendizaje es por imitación, copiar, pegar, copiar, pegar. De ahí que la importancia del modelo es fundamental. En esta etapa se amplía el espectro social y por lo tanto nuevas exigencias y nuevos comportamientos, como un nuevo nacimiento. La propuesta presentada debe ser lo suficientemente interesante como para desviar la atención del bebé que hasta ese momento deposita casi exclusivamente en la madre, es decir, la teta. El modelo masculino toma preponderancia con quien se asocian los conceptos de autoridad
y de respeto por un lado y de protección y guía por otro. Su función, marcar pautas sociales. ¿Cómo colocar límites, reglas? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo instruir sin reprimir? Tenemos el instrumento, la herramienta didáctica perfecta, pero es tan simple que parece estúpido. Es el deporte. Suena inocente, imbécil, simplista, porque se confunde simple con fácil. Y simple y fácil no son la misma cosa. Tampoco dimensionamos la verdadera función del deporte porque está contaminado por el sistema de consumo. Ahora veamos cómo el deporte incorpora, instala los conceptos de convivencia. Lo primero que encontramos en un campo deportivo son líneas pintadas en el piso, bien visibles y con funciones específicas. Marcar límites. También en el deporte existen reglas. Lo que está permitido, el acierto, el error, lo que se puede o se debe hacer o dejar de hacer. Los límites y las reglas en todos los deportes son iguales para ambos participantes. Eso significa equidad. Y si hay equidad, hay justicia. Y todos los deportes tienen su disciplina. Tal disciplina será un placer de seguir siempre que el deporte escogido sea el apropiado para el practicante. Somos muy diversos y de personalidades muy diferentes. Por eso existen tantas formas deportivas y una de ellas se adecúa a uno de nosotros. Es muy importante la elección adecuada, ya que el deporte es una necesidad con alto porcentaje de vocación. Y la vocación es lo que produce esa pasión visceral por una actividad que no cansa, que no aburre, que pasa a ser como un vicio y que produce un gran placer y ya no una obligación. Toda persona que desde la infancia crezca con los conceptos de límite, reglas, equidad, justicia, disciplina, se comportará con esos mismos valores en todos los ámbitos de su vida. Tendrá límite y disciplina con la comida, con sus palabras, con el sexo, con el alcohol, con sus actos en general, tanto para él como para con los demás. Y otro beneficio que se obtiene con la práctica deportiva es el fortalecimiento del cuerpo y su sistema inmunológico, evitando muchas enfermedades y malestares. Coincidirán conmigo que no existe nada mejor que el deporte como medicina preventiva, de lo que tanto se habla. Otra regla importante a tener en cuenta es el periodo en las mujeres. Las nenas deben conocer su funcionamiento desde niñitas. Deben saber que ese ciclo coincide con el de la luna y que el inicio de su regla ovular marca el momento de la integración creativa con el cosmos.
deben saber controlar el crecimiento demográfico sin atentar contra su cuerpo o contra el placer. No es dejar de sentir placer, todo lo contrario, es enseñar a sentir placer, sin culpas ni castigo, sin hijos por descuido. Existen leyes, existen reglas, pero no estamos educados para respetarlas. Nos obligan a cumplir normas culturales impregnadas de superstición, de ignorancia, de religión y desconocimiento, fomentando el miedo, lo que nos convierte en seres mezquinos, egoístas y paranoicos, es decir, buenos consumidores. Debemos tratar a nuestros niños dulce y tiernamente. Debemos ocuparnos que encuentren su deporte preferido para que crezcan sanos, fuertes y no se interesen por los vicios, incorporando los valores de límite, equidad, reglas, justicia, disciplina, formando y educando personas que tengan condiciones de estar al frente de las instituciones y hacer de este mundo un lugar menos violento, con más respeto y armonía.